Capítulo 26. Inglaterra y España. La rivalidad entre Inglaterra y España, que dio lugar a una guerra declarada en el reinado de Isabel y que contribuyó indudablemente a hacer más profundos los sentimientos protestantes del pueblo inglés, y que desde el principio tuvo algún matiz de animosidad religiosa, era en el fondo una rivalidad económica. El pueblo navegante de Inglaterra se vio lanzado a desafiar el monopolio celosamente guardado de España en el Nuevo Mundo y en las Indias, impulsado por su apetito de aventuras, de dinero y de comercio. La guerra no se produjo por causas religiosas. No llegó porque España estuviese decidida a imponer la fe romana a Inglaterra, y menos porque Isabel quisiese precipitar una lucha con la España católica. Tuvo lugar porque marinos ingleses, obrando por iniciativa propia, pero a menudo no sin simpatía y connivencia de la reina, estaban decididos a participar en el comercio del Nuevo Mundo. Durante los 28 años que siguieron al Tratado de Edimburgo, 1560-1588, nada es más notable que el contraste entre la circunspección del gobierno inglés y la aventurera audacia de la parte militar y marinera de la nación. Mientras la historia oficial del gobierno está singularmente vacía de acontecimientos notables, las actividades inoficiales y no autorizadas del pueblo abren un nuevo capítulo en la historia del mundo. El objetivo de la reina era evitar la división religiosa, aplazar toda guerra exterior hasta que la fidelidad a su persona se hubiese convertido en un hábito firme entre sus vasallos. Su política, por lo tanto, consistía en evitar toda excesiva energía y declinar la responsabilidad de aventuras comprometedoras. A los puritanos ardientes como Sir Francis Walsingham, esta táctica parecía una humillante traición a la causa protestante. Hubieran querido combatir al enemigo no subrepticiamente y con un sistema de responsabilidad limitada, sino abiertamente y en todos los frentes. En Francia, en los Países Bajos, en alta mar, era poco de su gusto la actitud poco heroica pero política de la reina de evitar todo riesgo que se pudiera correr precipitándolo. Inglaterra, sin embargo, se había convertido en la primera potencia marítima del mundo. Tenía los mejores arsenales, los mejores barcos y los mejores marineros. Había aprendido la técnica de la artillería naval y el valor de la andanada. Sus buques, más pequeños que los españoles, pero más veloces y más fáciles de maniobrar. Aunque la escuadra real era pequeña, formada solo por 29 unidades de 100 o más toneladas en 1559 y por 29 en 1603, existía siempre una reserva de una mayor flota pirata o mercantil con la que se podía contar para cooperar con los barcos de la reina en momentos de crisis. Pero el desarrollo del poderío naval de la nación debía poco al impulso oficial y era el resultado del fuerte apetito propio de una población marina y emprendedora, que se encontró de pronto en la sorprendente situación de ser apta para competir por el dominio del mundo. Los marinos ingleses del tiempo de Isabel, aunque no todos, estaban cortados según el mismo patrón. Eran capaces de poseer ciertas cualidades comunes. Con mentalidad de marinero, creían en una providencia soberana que rige las olas y los vientos, así como el destino del hombre. Estaban orgullosos de Inglaterra y de su reina, menospreciaban a los extranjeros, odiaban al Papa, al turco y al demonio, pero acaso más que a nadie al Papa, que había atribuido las Indias occidentales a España y las orientales a Portugal. No tenían la menor sospecha de que existiese una ley internacional, como necesidad o como hecho. Miraban la alta mar como una especie de cosa de nadie, en la que les estaba permitido robar o matar a su gusto. Solo a unos pocos espíritus curiosos las empresas marinas les inspiraban la posibilidad de una labor misionera, pero ninguno de los capellanes protestantes de los galeones de Isabel comprendía el noble papel del católico español. Las casas, con todo, mezclado con los bajos apetitos de los bucaneros, se hallaba una amplitud y simplicidad de imaginación que daba cierta nobleza a las empresas de navegación de aquellos días. La extensión del conocimiento geográfico y el descubrimiento de Cathay o del paraíso terrenal eran cosas que todo el mundo sentía y no se limitaban a los hombres de ciencia o a los poetas soñadores. La audacia era la madre del éxito. No hay tierra inhabitable ni mar innavegable, escribió el maestro Robert Thorne de Bristol en 1527, recomendando el paso septentrional a las islas de las especies, a un soberano con un ímpetu característico de aquel tiempo.
Aquellas lejanas islas de las especias en las Indias Orientales seguían siendo el objetivo principal. Willoughby o Chancellor, 1553, intentaron alcanzarlas por la vía del noroeste e inauguraron el comercio con Rusia. Gilbert, Frobisher y Davis esperaban encontrar el paso del noroeste y volvieron a descubrir el estrecho de Hudson, 1610. Pero ambos pasos estaban obstruidos totalmente por el hielo y la nieve de las regiones árticas. No quedaba otro camino, si era preciso llegar a las riquezas del Oriente, que interferir directamente en el monopolio comercial de España y de Portugal. En los mares del sur, marinos ingleses como John Hawkins, 1595, que comenzaron el tráfico de los esclavos negros entre Guinea y las Indias Occidentales, sabían que no podían comerciar sin acudir a la fuerza, y armaron sus barcos, y estaban dispuestos a combatir y seguían adelante sin preocuparse de una ruptura con España. Solo en el caso en que sea indefendible el ataque a un monopolio indefendible pueden ser condenados esos marineros ingleses. El problema que se ventilaba era, en todo caso, el del comercio mundial. El primer tiro de esa gran disputa fue disparado en 1561 en el puerto mexicano de San Juan de Ulúa. Allí, John Hawkins y su joven primo Francis Drake se fueron a resguardar de un huracán después de un afortunado viaje de comercio y piratería en el continente español, cuando una flota de 13 galeones españoles llevando a bordo al gobernador de México se presentó en lontananza. Hawkins, que solo tenía 5 barcos, pero que ocupaba una posición a propósito para impedir la entrada de los españoles, prefirió parlamentar. Cuando las dos pequeñas flotas se hallaban una junto a otra y las tripulaciones fraternizaban en tierra, los confiados ingleses fueron atacados a traición. Muchos murieron. Se perdieron 3 barcos y solo después de una dura y valerosa lucha, Hawkins y Drake consiguieron salvarse. El relato de la traición española y de la gallardía inglesa causó profunda impresión al ser conocido en la patria. Soldados y marinos de toda Inglaterra, dice Camden, bullían deseando la guerra con España, pero la reina les cerró sus oídos. Durante los siguientes 28 años, la figura formidable de Francis Drake domina el mar. Algunos piensan que sus métodos de caza no eran los mejores y que hubiera hecho mejor estableciendo una base para sus piraterías en Cartagena de Indias o en algún lugar del continente americano español, pero consiguió su objetivo, que era precipitar a España a la guerra mediante devastaciones continuas y en todas partes. Nada estaba seguro de él, ni las ciudades del continente americano español, ni la ruta seguida por los tesoros peruanos a través del Istmo de Panamá, ni la costa pacífica, ni las islas de las Especias. El año antes de hacerse a la mar, la Armada incendió las embarcaciones del puerto de Cádiz. Antes de ello, al volver de su circunnavegación del globo, sus compatriotas le llamaron el principal ladrón del mundo desconocido, y su reina, que había tenido participación en el botín, fue expresamente a Deptford para hacer caballero al gran descubridor, jefe de los piratas profesionales. Entretanto, los acontecimientos habían ido avanzando hacia la explosión de la lucha franca que tanto Felipe como Isabel estaban deseosos de evitar. La fuerza de Inglaterra era ya bastante manifiesta para convencer a sus enemigos de que el país solo podía ser conquistado con la ayuda de algún partido inglés que aspirase a derribar a la reina y restablecer la fe romana. El partido existía, podían encontrarse fieles de la Iglesia Católica dispersos en todo el país, en el sur y en el norte, dominando en las regiones célticas de las Islas Británicas. Su influencia era más sensible en los condados pobres y atrasados del norte de Inglaterra, en donde la nobleza feudal era todavía fuerte, en donde sacerdotes escoceses, huyendo de la sombra de Juan Knox y la propaganda católica de los desterrados ingleses de Lovaina, se combinaban para mantener el entusiasmo por la antigua fe. En la política del norte de Inglaterra, pasada o presente, siempre ha jugado un gran papel el orgullo aristocrático. Para hombres como el conde de Northumberland o Lord Darcy, el de las fronteras occidentales, el protestantismo era una odiosa innovación debida a consejeros de la clase media que desgraciadamente se habían hecho oír por la reina. Confiando en la ayuda española o escocesa, que nunca llegó, se rebelaron en 1569. Destruyeron las Biblias y los libros de oraciones en la catedral de Durham, y luego, no habiendo encontrado ayuda efectiva, fueron aplastados fácilmente y sin piedad. El fracaso de esta intentona prematura y
basada puso a Isabel en una situación ventajosa que no hubiera debido escapar a sus enemigos, pero la elección fue menospreciada y las conjuras contra la reina siguieron hasta el fin. María de Escocia representaba para esos descontentos católicos un aglutinante tan seguro como peligroso. La historia de aquella infortunada princesa, si hubiera terminado súbitamente en 1567, no hubiera sido más que como sigue, hija de Jacobo V y de María de Guisa. María había sido llevada a la disoluta corte de Catalina de Medici, en donde contrajo matrimonio con Francisco, heredero del trono francés y subsiguientemente rey. Su marido, un jovenzuelo, murió en París, mientras la madre de María moría en Leith. Reina legítima de Escocia, le invitaron a acudir a su reino aquellos miembros de la aristocracia escocesa que estaban preocupados especialmente en defender la independencia del país del vecino meridional. Allí se casó con el joven y corrompido conde de Darnley, el cual, por su madre, tenía derechos a la sucesión de la corona inglesa, pero el matrimonio del que nació el niño, que con el tiempo fue Jacobo VI de Escocia y Jacobo I de Inglaterra, resultó una tragedia intensamente manchada de sangre. La reina tenía un secretario favorito, italiano, llamado Rizzio, culto y atractivo, en contraste agradable con el brutal Darnley y con los huraños nobles protestantes que dominaban la política del país. Darnley lo mató en presencia de María. Un año después, a su vez, Darnley fue asesinado, como muchos piensan, con la complicidad de su propia esposa, que se apresuró a casarse con Bothwell, el asesino. Los nobles escoceses, aunque no se asustaban por nada, retrocedieron ante la vergüenza nacional de esos trapicheos. Encerraron a María en la prisión de Loch Leven, intentando hacerla comparecer a juicio por aquel crimen, pero María logró escapar. Con la reputación profundamente empañada a los ojos de sus contemporáneos, fueran católicos o protestantes, pasó la frontera y se entregó a merced de Isabel. Si Isabel hubiera devuelto a María a Escocia para ponerla cara a cara con sus acusadores, Inglaterra se hubiera salvado de muchas inquietudes, pero la reina odiaba la rebelión y no simpatizaba con los rebeldes, aunque la rebelión fuera beneficiosa a los intereses de su país. Odiaba a Juan Knox, censuró a los nobles escoceses por la indignidad con que trataban a su soberana legítima y no se pudo decidir nunca a cooperar cordialmente ni con los holandeses ni con los hugonotes. Así guardó a María presa en Inglaterra e intentó tratar con ella, sugiriéndole condiciones de paz que eran bastante razonables, consintiendo en que renunciase al trono en favor de Jacobo VI y que permitiese que fuera educado en Inglaterra. Pero María, ansiosa de venganza y acariciada por la ambición, prefirió buscar más altos objetivos. En diciembre de 1568 se atrevió a esperar que podía pretender la mano del rey Felipe de España. En consecuencia, la reina cautiva durante 19 años, 1568-1587, fue el eje alrededor del cual se revolvía el torbellino de intrigas y conspiraciones de los católicos. Las conjuras se sucedían unas a otras, animadas por el rey de España, por el Papa, que excomulgó a la reina herética y desligó a sus súbditos de la fidelidad jurada, y por los desterrados ingleses que residían en el extranjero. Se formó una asociación protestante para proteger la vida, a menudo amenazada, de la gran soberana, la cual se negaba tenazmente a protegerse ella misma, sometiendo a juicio a María, con el asombro y desaliento de sus súbditos protestantes. Por fin aparecieron pruebas claras de la complicidad de la reina escocesa en un proyecto para desembarazarse de su rival. Al ser divulgada la trama de Babington, las dos cámaras pidieron unánimemente la ejecución del monstruoso y enorme dragón que era la reina de los escoceses. El 1 de febrero de 1587, después de largas vacilaciones, Isabel firmó la sentencia de muerte, como si no hubiera ningún motivo para temer al Papa, a España ni a sus manejos. María había sobrevivido a las negras sombras que empañaban su juventud apasionada. Se ha convertido en una heroína de novela, en el campeón de la fe, habiendo sido considerada por todo el mundo católico como una santa y una mártir. Isabel, contra su voluntad, sentó el precedente de la ejecución de una reina coronada y ungida. España estaba dispuesta a recoger el reto. Un desastre en Marruecos, la muerte del rey Sebastián de Portugal, 1580, y la extinción de su línea directa había colocado el reino portugués bajo la corona española.
la excelente costa atlántica, las minas del Brasil, las ricas posiciones portuguesas de ambos lados del África, las factorías y bases de las Islas de las Especies, la de los Azores, una estación a mitad del camino del Atlántico y de las Islas Orientales, pasaron por un inesperado golpe de fortuna a manos de Felipe II. 40 años después, cuando la lucha entre Inglaterra y España podía ser mejor entendida, un publicista portugués sostuvo que el rey de España había debido trasladar su capital a Lisboa y de allí lanzar al mar una escuadra que luchase por la defensa de la India y de Sudamérica en el canal inglés, en donde solamente podía decidirse el destino del mundo. El consejo no fue nunca seguido. Los españoles no eran queridos en Portugal. Los dos países no consiguieron nunca marchar de acuerdo y el poco feliz matrimonio fue disuelto después de 60 años. Por una singular ironía del destino, el periodo de la Unión Pan-Ibérica presenció a la vez el siglo de oro de la literatura castellana y la decadencia gradual del poderío español, a la vez que del portugués. Pero en 1580, cuando se realizó la unión, esta hacía esperar a Felipe II un gran incremento de poder que Inglaterra y Francia miraban con temor y desconfianza.